Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con este proyecto. En este caso es el segundo video del proyecto que estamos trabajando sobre el sistema de aire acondicionado. Acá en pantalla, del lado izquierdo, podemos observar un tablero, esta imagen que tenemos aquí. En este tablero vamos a trabajar para entender el circuito completo del sistema de aire acondicionado. En el lado derecho tenemos las líneas que unen a todos los componentes que forman el circuito completo del sistema del aire acondicionado. Pues bien, antes de pasar a explicar todo el circuito, nos vamos a enfocar en la parte básica del circuito. En el lado izquierdo, acá tenemos el relay, ¿verdad? Este de acá es el diagrama de un relay. Acá tenemos la imagen de un relay viéndolo desde abajo. Si usted coge un relay, lo ve desde los pines, podrá observar los números correspondientes en cada pin. Bien, acá nos vamos a enfocar en el diagrama de este relay. Las pautas que les doy siempre va enfocado a tener un paso a paso para un diagnóstico efectivo. El corazón del circuito de aire, perdón, de un circuito eléctrico es el relay. Siempre es el corazón de un circuito eléctrico. Cualquier circuito eléctrico, el corazón vendría a ser el relay. Para entender el circuito de cualquier sistema eléctrico, debo entender la función de un relay. Para esto vamos a dividirlo en partes. El relay, como ven acá, tiene dos partes que controla el circuito de alta que viene desde el 30, que sabemos que proviene de la batería, el 30, el positivo de la batería, y el 87 que va al consumidor. En este ejemplo tenemos un electroventilador. Entonces, aquí este relay, en la parte que estoy seleccionando, del 30 al 87, corresponde a un circuito de alta. ¿Ok? Por otro lado, tenemos al circuito de baja, que tiene los códigos 85 y 86 del relay. Aquí tiene los siguientes componentes: el interruptor y el switch también. Entonces, por un lado hay un control, a eso lo llamo interruptor. Entonces, puede ser un interruptor mecánico, un interruptor electromecánico o electrónico, pero aquí es donde tenemos la parte de control. Y acá vamos a tener una alimentación fija que regularmente proviene del switch. Entonces, a esto lo he llamado un circuito de baja, ¿sí? El circuito de baja. Entonces, en resumen, tenemos un circuito de alta y un circuito de baja. Para hacer un diagnóstico me voy a enfocar primero en el circuito de alta. Diagnostico el circuito de alta. Si por aquí está todo bien, pasaré al segundo paso, que es al circuito de baja. Después diagnostico el circuito de baja. Entonces, dicho esto, vamos a observar este circuito que tenemos acá. Aquí tenemos los siguientes elementos básicos, que como ya les expliqué, empieza desde el relay, ¿sí? El circuito de alta, los componentes que conforman el circuito de alta vendrían a ser el electroventilador, ¿ok? Y la batería. Esto vendría a ser la parte del circuito de alta. Y el circuito de baja, que es el 86 y el 85, corresponde a un interruptor y a un switch.
¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza? Vamos a ver, para diagnosticar el circuito de alta, voy a necesitar la fuente. Entonces, primero voy a chequear el fusible. Si no está interrumpido, pues la línea continúa hacia el 30, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener positivo. Para verificar que, para corroborar que el componente funcione, puedo hacer un puente entre el 30 y al 87, ¿verdad? Entonces, viene el puente, puedo hacer un puente de aquí a acá, y si el electroventilador, en este caso puede ser el electroventilador, también puede ser un compresor o cualquier consumidor, debe de tener una tierra fija. Entonces, al hacer este puente, el electroventilador echa a funcionar. Entonces, ¿qué hice hasta ahí? Diagnostiqué el circuito de alta, ¿sí? Que viene del 30 al 87. Hasta ahí el primer diagnóstico. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso vendría, tengo que chequear el circuito de baja, que es el 85 y el 86. El 86 tiene que ser un switch, ¿sí? Entonces voy a chequear que la corriente que viene del switch tiene que llegarme al 86. Si eso es correcto, continúo el siguiente paso, que es el 85. Hace un momento les comenté que el 85, el circuito es controlado por el 85, que regularmente lo hace por medio de un interruptor, este amiguito que tenemos acá. Entonces, si aquí debe tener, regularmente él tiene que tener una tierra que controla por medio de este switch, como podemos observar. Entonces aquí tiene la fija al 30 y el switch lo que hace es impedir el paso de este punto a este punto o cerrar el circuito. Entonces aquí lo une. Debo aclarar que acá, cuando vemos un interruptor, no es que tiene positivo ni negativo, simplemente adentro es un puente nada más, que une y separa, ¿sí? No hay positivo ni negativo. Los interruptores, por lo general, en el circuito de baja no existe positivo ni negativo, ¿sí? Por lo general, aquí lo que existe son, en el 85 el interruptor, que es una línea, y el 86 que también es una línea de switch. Ok. Explicado esto, ahora sí nos vamos a un circuito un poco más complejo, que es el circuito de aire acondicionado. Vamos a ver los elementos principales. Tenemos el compresor, tenemos el condensador, el blower o turbina también que se lo conoce. Tenemos un electroventilador, ¿okay? Tenemos los paquetes de resistencia, tenemos un control panel, ¿sí? Del aire acondicionado, tenemos los interruptores, tenemos un presostato, acá lo hemos hecho con un interruptor, el termostato, tenemos una computadora, tenemos el switch y tenemos la fuente, que es una batería. Bien, ahora vamos a estudiar el circuito de acuerdo como lo hablé en la primera parte. Si el compresor me está fallando, ¿cuál es el corazón del circuito? El relay. Entonces, encuentro el relay del compresor. Si el problema es el compresor, quiero saber si el problema es el compresor, de dónde proviene el problema, quiero diagnosticar, porque el compresor no me está activando, localizo el relay del compresor. En este relay del compresor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ver la fuente, ¿sí? Diagnosticar que el fusible se encuentra en perfectas condiciones. Supongamos que el positivo está bien, tiene el positivo fijo de la batería. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ver si al compresor al 87 le sale el positivo. O sea, es decir, el positivo va a viajar a través del fusible, a través del mismo relay hasta el 87. Para evitar
para evitar al relay, puedo generar un puente desde el 30 al 87. Hago un puente en el socket y verifico que el compresor tenga su masa fija. Si el compresor está en buenas condiciones, el compresor activará. Y ahí he diagnosticado el circuito de alta. ¿Okay? Recuerden que el circuito de alta consiste el consumidor, cualquier consumidor, en este caso es un compresor, y la fuente, que es la batería. Si todo este circuito está bien, podría ser el relay o podría ser el circuito de baja. Todavía no sabemos. ¿Podemos hacer un diagnóstico al relay? Sí lo podemos hacer, el diagnóstico a un relay, pero para este video, esto sería para otro video. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en el circuito. El circuito, es decir, las líneas que unen de componente a componente. Bien, ya hemos diagnosticado el circuito de alta, ahora vamos a diagnosticar el circuito de baja. Entonces, ahora quiero ver el switch, si le llega un positivo mediante el switch. Supongamos que tenemos esta alimentación, ahora ¿qué nos toca? El 85. Pero hay algo particular en este 85, que en el sistema de aire acondicionado tiene algunos componentes, o mejor dicho, tiene que, para que esta línea negativa o esta línea de tierra llegue hacia el relay, tiene que cumplir con ciertas condiciones de funcionamiento. La primera condición lo va a medir un presostato, es decir, si la presión del aire acondicionado está dentro de los parámetros, esta línea va a estar unida. Aquí no va a haber interrupciones y el presostato va a funcionar, perdón, la línea no va a ser interrumpida si la presión es la adecuada. Si le falta gas en el aire acondicionado, este interruptor se va a abrir, va a estar abierto y por ende el compresor no va a funcionar. Bien, supongamos que el presostato la presión está en buen estado, entonces este circuito está cerrado. Continuamos con el siguiente circuito, que es el termostato. El termostato también es un interruptor. Esto se va a abrir cuando el evaporador comience a congelarse. Si el evaporador está dentro del rango de funcionamiento, esto va a permanecer cerrado. Pues bien. Y la computadora del vehículo también vendría a ser como un interruptor. Pero la computadora, para poder permitir que la tierra viaje a través de esta línea hasta llegar al relay, tiene que enterarse de que el usuario está solicitando el funcionamiento del aire acondicionado. ¿Cómo se va a enterar? Pues bueno, por medio del control de panel, o he dicho en inglés, lo más común que se escucha, el control panel. Listo, el control de panel, el usuario va a presionar un botón que se llama AC, pero en este caso hemos utilizado un interruptor de ojo de cangrejo, que prácticamente cumple la misma función. Entonces es un interruptor también, ¿sí? Del otro lado, de un lado tiene que tener una tierra, ¿sí? Al momento de presionar el interruptor, se cierra el circuito, esta tierra va a viajar hasta toda esta pista y también va a viajar por esta línea hasta la computadora. Una vez que viaja esta tierra, la computadora se entera y continúa la tierra por medio de este termostato. Si cumple la condición, pues sigue viajando la tierra. El presostato está en buenas condiciones, pues también lo permite el paso y llega hasta al 85. Llegó al 85, entonces el circuito está en perfectas condiciones. Ya hemos diagnosticado el circuito de alta, ¿sí? Que ya lo hemos hablado, que tiene aquí esta línea que está acá, la de rojo, esta línea gruesa de color rojo es de alta, y de baja vendría a ser el amarillo y la celeste que podemos observar acá. Entonces, hasta aquí
hemos visto que el compresor ahí debe funcionar sin ningún problema. Usualmente, cuando hacemos el diagnóstico a un vehículo, suele fallar el presostato o el termostato. Y por eso que si algo, pero no porque el presostato, el componente esté dañado, sino porque de repente falta el aire acondicionado, falta el gas, ¿sí? O hay demasiada presión, también afecta al funcionamiento del compresor. Y por otro lado, el termostato que va en el evaporador. Si el evaporador se congela demasiado, obviamente se va a interrumpir en la línea y no va a funcionar el compresor. Pues bien, entonces por aquí puede ser el problema, pero no necesariamente el circuito, sino un problema externo del sistema de aire acondicionado. Ok, ahora vamos a avanzar con la segunda parte del aire acondicionado. Si yo quiero agregar un electroventilador al circuito, puedo hacer de la siguiente manera. Aquí tengo el electroventilador. ¿Cuál es el corazón del circuito? El relay, ¿verdad? Alimento un switch al 86, que ya sé cómo es el circuito. La batería a través de un fusible, ¿sí? El fusible dependerá del consumidor, ¿ok? Cuando el fusible para un compresor usualmente es de 10 amperios, porque el consumo del compresor usualmente es de 4 a 5 amperios, entonces con una de 10 es suficiente. Depende de los electroventiladores. Entonces me aseguro de que tenga un switch, un positivo de switch, y la batería a través de un fusible. Si es un electroventilador, puede ser entre 20 a 30 amperios, dependerá el consumo del electroventilador. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo podría? Entonces, a ver, continuando. Listo. Podría simplemente tomar del 85 del relay del compresor y llevarlo hacia el 85 del relay del electroventilador. Cuando activa el aire acondicionado, el relay del compresor tendrá su negativo, asimismo, de manera simultánea, el 85 también tendrá. De modo que tanto el compresor como el electroventilador se prenderán de manera simultánea. Bien. Vamos con el siguiente circuito. Por cierto, bueno, me aseguro de ponerle el 87 al electroventilador para que el circuito quede completo. Bien, ahora me voy con la siguiente parte, que es el blower. ¿Cómo funciona el blower? El blower tiene el mismo circuito que ya hemos venido hablando sobre el compresor y el electroventilador. El blower tiene el mismo circuito. ¿Por dónde empiezo? Por el corazón del circuito. ¿Cuál es el relay del blower? Ahora bien, lo mismo, me aseguro que tenga su alimentación. ¿Quién debe tener su alimentación? El relay. A ver, vamos a ver el relay. A ver. En este caso del blower puede funcionar de dos maneras, o mejor dicho, puede recibir la alimentación fija de dos maneras. La fija podría ser un positivo o un negativo. En este caso, en este ejemplo, el blower va a tener una alimentación fija. Aquí, como podemos observar acá. Listo. El blower tiene su alimentación fija. Ahora, para echarlo a funcionar al blower, ¿qué hace falta? La tierra. ¿De dónde viene la tierra? En este caso, la tierra va a venir del relay. La fuente ya no será un positivo, como es el caso del relay del compresor, como pueden observar, sino la fuente del relay del blower
va a ser una tierra. Entonces, ¿por qué? Porque el elemento, el componente, en este caso, la fija, la alimentación fija es el positivo. Es contrario a lo que ocurre con el compresor. La alimentación fija del compresor es el negativo, ¿sí? También la alimentación fija del electroventilador es el positivo, pero en este caso la alimentación fija es el positivo, no el negativo. Ahora, el funcionamiento del relay es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces seguimos con el circuito y vamos a echarlo a funcionar al relay. Tiene la fuente, que es el 30 por medio de una tierra, puenteo al 87 y cierro circuito y el blower debe trabajar. Aquí ya tenemos el primer paso que ha sido revisar el circuito de alta, tal cual como he hecho con los demás elementos. Ahora, ¿qué me hace falta? Revisar el circuito de baja. Perfecto. ¿Cuál es el circuito de baja? El 86. Entonces, verifico que tenga el switch. Hasta ahí estoy bien. Y ahora el 85, que es el por medio del control. Recuerden que el relay es controlado por medio del 85. Entonces, vamos a observar el 85. ¿El 85 de dónde proviene? El 85 proviene del control de panel. Como pueden observar en el control de panel, es la última velocidad. Usualmente cuando se daña el paquete de resistencia, usualmente funciona la cuarta velocidad. Es decir, cuando está la cuarta, en este caso solamente tiene 3 velocidades. La última velocidad omite la resistencia, sino es que va directo, pero no va directo al blower, sino va directo a un relay. Y este relay lo que hace es activarse y ahora sí, pasa la tierra a través del 30 hacia el 87 y camina directamente hacia el consumidor y funciona. Bien, ya hemos estudiado el circuito del blower. Ahora, ¿qué pasa si el blower está funcionando pero en una sola velocidad, en la máxima velocidad? Ya expliqué que es por esta razón, porque va directo. ¿Por qué no funciona la primera ni la segunda en este ejemplo? Bueno, seguramente hay algún inconveniente, puede ser con la línea, que hay una línea paralela, como pueden observar acá, que va al paquete de resistencia y por aquí provienen las velocidades. Entonces, la primera velocidad, recuerden que toda esta pista ya tiene tierra y la perilla llevarlo desde 0 a 1, transmite esta tierra que está en la pista, pasa al 1 y camina a través de la resistencia. Entonces, como tiene 2 resistencias, la corriente viaja lenta, por así decirlo, y el electroventilador tendrá una velocidad baja. Asimismo, la perilla va al 2. ¿Qué va a suceder? Cuando viaja al 2, ya deja de la corriente, la tierra deja de pasar por aquí, ahora va a pasar por el 2. ¿Se dan cuenta? Ya dejó de pasar por una resistencia, sino es que solamente tiene que pasar por una. Entonces, la resistencia, al tener menos resistencia, entonces el blower va a trabajar con mayor velocidad. Y para la máxima es lo mismo, la perilla que tiene tierra la va a llevar a la 3, interrumpe la 1 y la 2 y llega a la 3, y esta pues va a llegar al 85 y va a funcionar de manera independiente. ¿Sí? Esto en cuanto al tema del circuito del blower. Como se dan cuenta, es un circuito muy sencillo y es lo que vamos nosotros a trabajar con este tablerito.
tablerito que tenemos aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos a identificar los componentes. Tenemos aquí el fusible, la caja de fusibles. Aquí están los fusibles, obviamente. Está el switch, está el relay del compresor, está obviamente el compresor acá. Aquí va a tener dos salidas para colocar al compresor. Aquí está el paquete de resistencia, aquí está el control de panel, aquí está el termostato, aquí está el presostato, aquí está el ventilador, el relay del ventilador, el blower y el relay del blower. Entonces, dicho esto, estamos en condiciones para trabajar en este tablerito. Y bueno, entonces nos veremos ya en las prácticas presenciales para las pruebas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.